Entonces, si están ya ahí en el sitio, entonces deberían de estar viendo algo similar a lo que yo les estoy presentando aquí, que es como nuestra página. Y si se van al número 5 dice amplicones, ¿no? Entonces, aquí en la sección de amplicones de 16S, pues dice que es también un análisis llamado de metataxonomía o mal llamado metagenómica. Se usa ampliamente para conocer la diversidad taxonómica de un ambiente y se amplifica una secuencia de una región de cada organismo, ¿no? Que se encuentra en una comunidad. Y los marcadores que pueden utilizarse depende del organismo que uno quiera ver, ¿no? Entonces, esta es una técnica que es muy utilizada para acceder como a la diversidad desconocida. Tiene como la desventaja de que depende de del tamaño de la base de datos, es decir, si la base de datos es pequeña, entonces puede haber pocas referencias sobre los organismos que tú encuentras en el ambiente. Entonces, básicamente lo que uno hace es ir otra vez al ambiente, cualquiera que sea, tomar otra vez una muestra ambiental, extraer todo el DNA de esa muestra, pero a través de técnicas como de PCR, se amplifica específicamente una región del genoma, ¿no? Entonces, esto nos permite como seccionar lo que queremos ver, ¿no? Entonces, podríamos agarrar solamente bacterias, agarrar eucariontes, agarrar algunos, hongos, si es que ese es el interés. Entonces, esta es una técnica que nos permite ver diversidad, ¿no? Entonces, está padre por ese lado. Si nuestras preguntas son en el sentido de la diversidad, esta técnica es muy buena. Y la única cosa es que depende del tamaño de la base de datos, ¿no? Si estamos hablando, y esto es importante principalmente para las cosas que no son ni bacterias ni arqueas. Las bases de datos de amplicones de 16S, que es el marcador que se utiliza para las bacterias y las arqueas, es bastante grande, ¿no? La base de datos, ayer hablábamos de GTDB, que se puede transformar o utilizar para para los amplicones de 16S, pero hay otras bases de datos, ¿no? Ayer hablábamos de otras que tal vez unos sí conocen, como por ejemplo Silva. Silva es una base de datos eh, Silva es una base de datos súper grande, ¿no? Y que lleva muchos años como en desarrollo, es esta, y es una base de datos de ribosomales, básicamente, de secuencias de ribosomales, y que se puede utilizar para hacer justamente la notación taxonómica de los 16S, ¿no? Entonces, esta es la base de datos. Aquí dice que es una base de datos que tiene secuencias del 16, 18S y 23 y 28S ribosomales, ¿no? Entonces, es una base de datos gigante y la cosa con las bacterias es que este método de taxonomía o de tratar de ver los microbios, etcétera, es antigua, me refiero a que, o sea, no es antigua pues, pero que lleva muchísimo más años o tiempo utilizándose, ¿no? La primera vez que esto se empezó a utilizar como una técnica para poder analizar la diversidad microbiana, pues creo que fue como en los 80s, ¿no? Entonces, cuando se empezó a utilizar esta técnica para tratar de ver a los organismos o los microbios que estaban como por ahí, ¿no? Entonces, es una base de datos, el 16 es una base de datos muy grande, que está bien curada y que lleva pues muchos años como que en función, ¿no? Entonces, los análisis de diversidad de microorganismos generalmente es un buen marcador, ¿no? No sería recomendable utilizar otro marcador para ver taxonomía de bacterias. Pero si ustedes están trabajando con otros organismos o les interesa otra parte de la comunidad, como por ejemplo los hongos o algunos eucariontes, entonces hay bases de datos que son más especializadas, como los ITS o estos otros marcadores mitocondriales como el COI, ¿no? Entonces, hay diferentes bases de datos y ahorita vamos a seguir un pipeline que ahorita vamos a ver con mucho cuidado de cómo analizar este tipo de datos, ¿no? Cómo se trimean estas secuencias, etcétera, ¿no? Y algunos softwares que se pueden utilizar. Nosotros, el principal software, aquí lo ven, lo vamos a tratar de usar, se llama Kime. Kime es muy famoso, o Chime, como ustedes quieran. Es muy famoso para el análisis de datos de amplicones, ¿no? Pues está súper bien estandarizado. Eh, pues, o sea, hay un montón de tutoriales por ahí en internet, o sea, es muy sencillo utilizar Chime para el análisis. Y antes de esos, pues podemos mencionar otros tipos de datos. Ay, perdone. Podemos mencionar otro tipo de datos, como por ejemplo, ay, dame un minuto. No sé cómo mutearme. Pero bueno, es un perrito, no se asusten.
Pues hay otros softwares, por ejemplo, Motur, USearch y The Blur y todos estos softwares que se utilizan también para el análisis de amplicones, ¿no? Son workflows que también ya están muy bien establecidos. De hecho, yo creo que el primer tipo de software de este estilo que se utilizó para los análisis de amplicones, pues es este que se llama Motur, que lo desarrollaron en la Universidad de Michigan. Sí están en Michigan los que desarrollaron esto y pues tienen un montón de tutoriales, ¿no? Y principalmente este pipeline fue desarrollado para el primer tipo de secuenciación que eran como 454 y no eran realmente secuencias como las de Illumina, ¿no? Entonces, todos estos, los programas y todo ha ido avanzando y cambiando conforme las técnicas de secuenciación cambian, porque entonces los tipos de errores que necesitan como corregir los programas, pues van cambiando, ¿no? Entonces, esas son algunas de las formas, ¿no? También la forma en la que se analizaban los amplicones hace 5 años no tiene nada que ver con la forma estándar con la que se analizan hoy, ¿no? Porque también todo eso tiene que ver con el tipo de secuenciación, eso ha cambiado. Entonces, hay otras bases de datos de referencia, por ejemplo, les quiero enseñar esta que se llama pues no sé, KLDNA, que es como una base de datos de referencia principalmente para otro tipo de marcadores, como por ejemplo los marcadores de 18S, marcadores de animales, marcadores de hongos y otros, ¿no? Entonces, también es interesante, ustedes aquí pueden descargar las bases de datos para poder hacer análisis de otras cosas, ¿no? Y ellos tienen una paquetería específicamente para analizar este tipo de datos, estos otros marcadores, que se llama Anacapa. Entonces aquí también les podemos pasar el link. Es una herramienta que se utiliza para ver como la diversidad de otros tipos de organismos. Principalmente está pensado como para no marcadores de 16S. Y si seguimos el pipeline y el software, ahorita que ustedes lo vean, van a ver que ocupan muchos programas de los que nosotros vamos a estar o que ya hablamos ahorita en el curso, ¿no? Entonces, básicamente es un workflow que se hizo para hacer como, o bueno, para estandarizar como el análisis de otro tipo de marcadores, ¿no? Entonces, justamente también Kime tiene como un manual muy claro de cómo puedes utilizar las bases de datos de otros organismos para hacer el análisis normal de los datos, ¿no? O sea, en lugar de utilizar la base de datos del 16S, puedes utilizar cualquier otra. Entonces, aquí está el pipeline. Y pues básicamente es eso, ¿no? Entonces es fácil. Agarramos el DNA, extraemos todo el DNA de todo eso, amplificamos una región, la que sea que nos importe, y con eso hacemos análisis de diversidad. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Y muchas veces le llamamos a esto análisis de amplicones, otros le llaman metataxonomía o metabarcoding, ¿no? Y como quiera, es muy útil. La única cosa que hay que tener en cuenta es el tamaño de las bases de datos. Por supuesto que la base de datos de COI y de ITS es más pequeña que la base de datos de 16S. Quiere decir que no todos los eucariontas y no todos los hongos están referenciados en esa base de datos. Entonces, los análisis de diversidad tienen ese pequeño detalle, ¿no? O sea que vas a tener muchas cosas que no vas a poder nombrar porque no están en la base de datos, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Y ahorita vamos a empezar a hablar de otra técnica o de cómo empezamos a hacer los clusterizados o cómo vamos a tratar las muestras. Y eso yo creo que Diana puede explicarlo mejor. Entonces, Diana, ¿vas? Hola, a ver, denme tantito chance. Tengo un desastre. Yo creo que ahí ustedes ya ven mi pantalla. Ya no, sí, sí, ya la ven. Este, ajá. Entonces podemos hacer la detección, la agrupación de las secuencias que estamos amplificando en una muestra compleja mediante la generación de OTUs o de ASBs. Entonces, pues hay como ya lo dijo Mirna, hay diferentes programas para hacer estas agrupaciones. Dada2, que es la herramienta que vamos a utilizar, se enfoca en inferir secuencias de variantes, pero antes de esto, Dada2 es una herramienta que procesa estas secuencias. Bueno, en su algoritmo
corrige errores de secuenciación, obtiene las variantes y sus principales pasos, como aquí lo ponemos, es el filtrado y recorte de secuencias, hace un modelo de error, infiere pues las secuencias, las fusiona y ahorita lo vemos con más detalle. Pero pues la idea con este dibujito era como dar una idea más general acerca de cómo ocurre, ¿no? O sea, pensemos en un DNA cualquiera y en una PCR, en un PCR pues normal que mandamos a secuenciar por Sanger, ¿no? Entonces pues obtenemos el DNA, se amplifica, entonces pues se abren las cadenas y entonces se secuencia pues el forward y el reverse y así, ¿no? Y entonces de manera análoga, pero pensémoslo como pues ya muy masivo, ocurre, ¿no? En la secuenciación masiva con los amplicones, simplemente que pues se van a generar muchas secuencias del mismo amplicón que estamos generando. Entonces, si nosotros nos regresamos como al análisis de un amplicón por PCR secuenciado por Sanger, podríamos recordar a los electroferogramas, ¿no? Donde sabemos que las secuencias crudas pues contienen algunos tipos de ruidos que son curados pues ya sea por un programa o que son curados manualmente en algunos casos, ¿no? Y entonces después de eliminar este ruido natural de la secuenciación y de la amplificación, pues obtenemos unas secuencias más limpias. Entonces, de manera análoga, DADA 2 hace todo este proceso de eliminación de ruido de manera interna, ¿no? Pero lo hace pues para sus millones de secuencias que le estamos entregando. Entonces, pues lo que hace primero es partir como de pues una muestra, clusterizarla asumiendo que viene como de la misma muestra o que es como un mismo clúster y entonces va aprendiendo acerca de todas estas secuencias que le estamos dando y a la medida que va aprendiendo, va separando, va separando, va separando hasta el momento en el que pues puede detectar variaciones de secuencia en las agrupaciones que está detectando. Entonces, podría funcionar algo como viene más o menos aquí, que espero, si no lo ven en mi pantalla, lo pueden ver ustedes con más detalle si le hacen zoom a su pantalla. Pero pues eso, ¿no? O sea, le damos secuencias sin adaptadores, evalúa estos modelos de error que le estamos dando, que mencioné en forward y en reverse, infiere las ASBs, o sea, infiere cada variante en forward y en reverse, y luego las une, y entonces después de replica, remueve quimeras, y entonces saca unas secuencias representativas y podemos generar una tabla de ASBs. Todo esto lo podemos hacer dentro de Kime, pero también aquí les dejamos un link hacia el tutorial de Dada 2 en R, que a mí personalmente me parece que es una buena idea acercarse al pipeline que tienen, porque uno puede ir generando cada uno de estos pasos de manera separada y entonces mover parámetros, porque pues es más flexible que Kime en ciertos parámetros, y pues ir entendiendo cómo va haciendo cada uno de estos pasos y pues mover variables que puedan generar mejores resultados. Pero claro, Kime pues es más simple, es más amigable y pues tiene una interfaz gráfica, o sea, pues es amigable, hay muchísima documentación, aquí les vamos dejando links, hay muchos tutoriales y foros de ayuda, o sea, realmente Kime es una gran comunidad y pues es más sencillo de aprender. Por aquí muchos de ustedes ya han trabajado con aplicones, entonces tal vez pues puedan platicarnos un poco acerca de su experiencia si es que usan Kime o si utilizan algunas otras herramientas. Pero bueno, de manera general, pues Kime se divide en diferentes tipos de datos o de objetos, que son los artefactos, que no son más que directorios comprimidos. De hecho, si en algún momento, ahorita que lo veamos, pero son directorios comprimidos con extensión QZA, son artefactos QZA. Pero, por ejemplo, si ustedes les hacen un gunzip a un punto QZA,
lo que van a obtener es un directorio descomprimido donde van a encontrar cada una de las cosas que contiene ese archivo comprimido. Entonces, bueno, nada más ahí por ahí un tip. Entonces tiene pues esto, las cositas verdes son directorios comprimidos de resultados o de inputs. Eh, Tiene complementos o plugins como todos los programas, o sea, banderitas en donde podemos, que son más bien pues como programas internos o herramientas internas que permiten hacer diferentes tipos de análisis, como la clasificación, filogenias, análisis de diversidad, pero también Kime ha implementado o ha integrado a su flujo de análisis diversas herramientas para poder generar análisis, por ejemplo, de abundancia diferencial, análisis estadísticos o generar visualizaciones. Y entonces al inicio yo les platiqué acerca de que se podrían inferir, hacer agrupaciones a nivel de variantes de secuencia o a nivel de OTUS. Y entonces en esta figurita lo que intentamos representar aquí es, a ver, eh, creo que sí lo ven mejor. Ajá. Ajá, la idea con esta figura, aquí les dejo la referencia y creo que tiene el link. Ah, no, tiene el link. Ajá. Es que, por ejemplo, partimos de un ambiente muy complejo. Esta imagen estaría representando el ambiente complejo, donde pues encontramos diferentes, pues aquí lo representan como especies, ¿no? O sea, encontramos diferentes taxones en un ambiente. Y luego, pues típicamente, pues se amplifica, ¿no? Ustedes saben que a la hora de hacer un PCR, pues puede haber algunos errores, la polimerasa en algunos ciclos se puede parar o, ajá, se puede parar y entonces después unirse secuencias erróneamente, ¿no? Formando quimeras y así. Entonces, pues vivimos con esto y está bien, con estos errores. Entonces, por ejemplo, ya cuando secuenciamos de manera, ajá, entonces después del PCR, pues hacemos la secuenciación. Y en el proceso de las ASBs, pues se estarían separando estas secuencias, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Son dos especies diferentes las verdes y cuando se llaman las variantes de secuencia, pues dada 2 agruparía a esta secuencia verde claro y agruparía a todas estas secuencias verde fuerte como una ASB1 y una ASB2, ¿sí? Pero, y a la hora de agrupar por OTU, que es más bien como hacer una agrupación por identidad de secuencia, pues estas dos que son de la misma especie, digo del mismo género, o puede ser de la misma especie, no lo sé, estarían agrupadas pues juntas y a esto se le denominaría OTU. Esta sería como una de las diferencias. Diana. Y pues algo que hay que tener, sí, nada más termino esta idea. Algo que hay que tener pues muy, muy, muy claro es que en este tipo de análisis, pues también se van a agrupar tanto en variantes de secuencia como en OTUS. También vamos a tener pues artefactos agrupados, pues sí, artefactos o errores de secuenciación. De hecho, por ahí en algún artículo leí que cerca del 0,01% de las secuencias. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí, creo que el 0,01 de la media de toda la profundidad de las secuencias pueden ser errores internos de Illumina, ¿no? Entonces, por eso, o sea, como que hay una corriente a la que pues sí le gusta filtrar sus datos por eso, ¿no? Y ahora sí, alguien me iba a hablar, no me acuerdo quién. Yo Ah, te iba a decir que les quería enseñar justo de esta parte que es interesante, les quería enseñar más o menos como una presentación rápida. Entonces, súper, va. ajá, rápido, o sea, rápido, rápido. Y luego Israel, mientras comparto yo, Israel puso una pregunta en la... Ay, no, A ver, espérense, ¿cómo Israel dijo. ¿Cuál es la diferencia entre Otumag y Pangenoma, las aplicaciones de cada una? A ver, ahorita intentaremos contestar. Es una Sí, buena pregunta, definitivo. sí. Ok, bueno, entonces según yo ya estoy compartiendo y entonces, básicamente...
La idea de esto era mostrarles cómo se ven, ¿no? Cómo estudiamos la diversidad. Entonces, piensen ustedes que en el principio de los tiempos, pues solamente se estudiaba el 16S, ¿no? Entonces dijimos que amplificas un pedacito del gen. Bueno, si tienes suerte, sí es realmente un pedacito del gen, lo que amplificas y ya, ¿no? Pero este gen, ¿por qué lo usamos en el caso de las bacterias? Porque fue el primer gen que se usó para definir este grupo nuevo que eran las arqueas, ¿no? En aquellos tiempos las arqueas no existían y solamente se agrupaban con las bacterias porque eran bolitas también, ¿no? Entonces, como eran secuencias o grupos unicelulares, pues entonces se agrupaban junto con las bacterias porque pues se parecían más a las bacterias. Pero cuando secuenciaron el gen 16S y construyeron esta primera versión del árbol de la vida y describieron por primera vez el dominio de las arqueas, pues entonces se dieron cuenta que era una cosa distinta entre pues con las mismas bacterias, ¿no? Entonces quedaban como fuera. Eso es como una cosa y esa es la razón por la que se empezó a usar este gen, interesante. Y bueno, primero es un gen que tiene alta variabilidad, entonces es un gen que puede dividir tres dominios de la vida. Entonces eso quiere decir que sí es muy variable, ¿no? Pero ¿qué tan variable puede ser como para definir grupos internos dentro de las bacterias o dentro de las mismas arqueas? Esa es la cosa, ¿no? Entonces, les muestro como el gen 16 se mide 1500 pares de bases, que son estos que están aquí, y está dividido en regiones hipervariables. Entonces, por ejemplo, aquí están las regiones hipervariables que van del 1 al 9, y lo que se hace para poder definir grupos internos aquí dentro de un grupo específico de bacteria es secuenciar ciertas regiones del gen que son mucho más variables o que tienen más variación, ¿no? Y para ciertos grupos no siempre es la misma región la que tiene más variación y la que te permite en realidad encontrar más diversidad dentro de ciertos grupos. Para las bacterias y para los análisis de diversidad de, pues sí, de bacterias, generalmente se secuencian estas dos regiones, que es la región B3 y la región B4, que se utilizan para hacer análisis de diversidad. Si se acuerdan, cuando ustedes secuencian con Illumina, lo que están secuenciando son a lo mucho 150 pares de bases. Entonces, el gen 16S tiene 1500 pares de bases, es decir, están secuenciando un pedacito de aquí o un pedacito de acá, ¿no? Entonces, esa es la realidad con el gen 16S. Y una de las cosas que ocurre o de las formas en las que se hace este análisis al principio de los tiempos era utilizar un valor de corte que era del 97% de identidad. Quiere decir que tomaban estas secuencias que encontraron, por ejemplo, las verdes, y las agrupaban juntas y les llamaban OTUS, que son unidades taxonómicas operativas, a este conjunto que tenía una similitud del 97% para arriba. La razón de utilizar ese valor de corte del 97%, pues es histórica, porque cuando se definió, por ejemplo, dentro de las bacterias, alguien se puso a tratar de ver cuál es la diferencia entre una bacteria que se llama Escherichia coli y otra que se llama Salmonella. Entonces, pues vieron que, o sea, sabemos que son dos bacterias distintas, bioquímicamente se sabía que son bacterias distintas, y entonces se comparó su DNA, ¿no? Y entonces cuando compararon su DNA y llegaron a la conclusión de que tenían una diferencia del 70% a nivel de secuencias de DNA, ¿no? Entonces ellos dijeron, bueno, pues cualquier cosa que tenga un nivel de diferenciación del 70%, podemos decir que son dos especies distintas, si tenemos todo el DNA, ¿no? Y eso pues como que se estableció como un criterio para poder identificar qué era una especie de bacteria. Entonces, todo esto tiene que ver con que no podemos definir con claridad qué es una especie dentro de las bacterias, ¿no? Y dentro de los grupos microbianos es complicado. Entonces, esta fue como una medida que se inventaron de decir, bueno, pues entonces salvemos que una cosa es Escherichia coli es una cosa, Salmonella es una cosa y tienen una diferencia del 60% a nivel de secuencia de DNA. Entonces, pues ya, ese es el criterio que vamos a utilizar para definir dos grupos, dos especies. Pero como secuenciar en ese momento o tener toda la secuencia del DNA, pues era caro. Entonces lo que hicieron fue ver qué tanto se diferenciaban en un gen particular y ese fue el gen 16S. Entonces tenían una identidad del 97% estas dos secuencias, de Escherichia coli y de, ¿cómo se dice? Salmonella. Entonces dijeron, bueno, pues entonces si no podemos tener todo el genoma, entonces lo que sí podemos hacer es secuenciar este pequeño gen y entonces definir como especie todo lo que se agrupe arriba del 97% de identidad. Entonces ese es el criterio inicial con la que se empezaron a definir los OTUS.
Entonces, un OTU, pues decíamos, todas estas verdecitas se comparten una identidad arriba del 97% y todas estas también, y esto también, y esto también, ¿no? La cosa es que cuando se empezaron a hacer análisis, hubo ya disponibles más genomas y todo, surgió el concepto de pangenoma, que es un poquito lo que mencionaba Israel. Entonces, lo que se dieron cuenta es que a pesar de que estas dos cosas verdes tenían esa misma como, o sea, eran iguales, al menos al gen, en el gen 16S, en una identidad del 97%, eran como iguales, o bueno, tenían esa como porcentaje de identidad. Si secuenciaban el genoma, había una cantidad de genes considerable que no compartían, ¿no? Y había cosas como, por ejemplo, el primer estudio del pangenoma se hizo con 3 bacterias y eran bacterias que provenían de diferentes ambientes como el suelo, un intestino y ya no me acuerdo de dónde más. Y pero eran 3 ambientes completamente distintos. Y lo que vieron es que a pesar de que tenían una identidad en el 16S arriba del 97%, tenían un montón de genes que no tenían nada que ver con entre ellos, ¿no? Y que además estaban en ambientes completamente distintos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biológico, esto no hace sentido, ¿no? Porque no podría como ser la misma especie, ¿no? Porque entonces, imagínense, sería como estar diciendo que, no sé, el oso polar y el oso grizzly son la misma especie, pero sabemos que uno vive en la Antártida y que es blanco de entrada. Y entonces como que estábamos agrupando cosas que en realidad eran muy distintas entre sí. Esa fue como la conclusión a la que se llegó, ¿no? Pero pues no había mucho que hacer porque solamente teníamos la secuencia del 16S y teníamos este criterio y a pesar de que sabíamos que existía toda esa variación de diversidad, pues no podíamos hacer más, ¿no? Y entonces es cuando se inventó, o bueno, estas personas que trabajaron el software de Dada2 trataron como de arreglar este pequeño detalle. Y entonces lo que hicieron, pues fue tratar de ver si podían separar estos sotus como en algo más fino, ¿no? Y dejar de agrupar al 97%, porque después había todo un debate de que estábamos agrupando cosas aleatoriamente y que en realidad nada de eso representaba especies y que nada de eso era real y que toda la ecología microbiana que estábamos haciendo pues no tenía ningún sentido. Entonces había todo un debate. Entonces los de Dada2 pues se metieron a ese debate y trataron de generar una nueva forma de identificar como OTU sin tener que clusterizar, como diríamos, o bueno, dirían ellos como aleatoriamente, ¿no? Así utilizando un valor de corte aleatorio. Entonces, ese siempre ha sido el problema. Todo el mundo dice que por qué utilizamos valores aleatorios, ¿no? Pero en realidad no se podía hacer mucho al principio de los tiempos porque no teníamos como más herramientas, ¿no? Entonces, en el caso de los ASVs, como está diciendo esta Diana, pues son estas cosas que se llaman Amplicon Sequence Variants. Entonces, lo que ellos estaban diciendo, bueno, pues entonces, si hay tanta diversidad, entonces cada una de las secuencias que tenga su propia variación, pues la podemos considerar como un OTU o como una cosa que es única, ¿no? Entonces, esto, pues pareció como muy llamativo porque de entrada no teníamos que clusterizar nada al 97%, ¿no? Entonces, realmente a lo mejor sí estábamos viendo como la diversidad real, ¿no? Y esto también es un debate porque muchas personas pues argumentan que tal vez este tipo de técnicas más bien inflan los parámetros o los estimados de diversidad porque en lugar de tener como especies agrupadas al 97%, pues entonces tenemos un montón de variantes que solo inflan los parámetros de diversidad, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que les quería platicar respecto a esto. No sé si alguien tiene más comentarios. Bueno, si no hay muchos comentarios, pues entonces podemos intentar contestar la pregunta de Israel. Y entonces un poco va con todo esto, ¿no? ¿Qué es un NOTU? Pues un NOTU es una unidad taxonómica operativa que se encuentra con métodos como este que acabamos de mencionar. MAC ya dijimos que es un genoma ensamblado a partir de un metagenoma. Y el pangenoma, pues sería toda esta diversidad de genes que hay y que dentro de un conjunto, que podría ser una especie, o no sé, una familia, un orden, ¿no? Y que sabemos que está dividido en dos.
a aquellos genes que se comparten entre todos, que sería el core, y aquellos genes que son únicos o específicos de algún clado y que los llamamos accesorios, ¿no? Esa es básicamente la diferencia. Yo contribuiría a lo del pangenoma un poquito. Pues decir que fue en 2005, ¿no? El primer pangenoma y que fue sobre unos streptococcus que causaban enfermedades, creo que era como cuando se te inflama el cerebro, meningitis para los bebés y que eran de las principales causas de muerte infantil. Y eran 6 bacterias las que probó Tetelin, porque querían tener una vacuna y se dieron cuenta de que por más que, o sea, que no tenían el genoma, o sea, que un solo genoma no bastaba, ¿no? Para describir una especie. Y pues que cada vez que agregabas un nuevo genoma, pues tenías nuevos genes. Pero bueno, pues es un concepto más o menos nuevo, ¿no? De 2005 para acá. Sí, exacto, ese era el trabajo al que me refería, el que dice Nelly, donde es el primer trabajo y como dice Nelly, o sea, se trataba de encontrar como una vacuna y no era tan sencillo. Juan, bueno, antes de Juan, Israel tiene otra pregunta que dice, entonces, ¿con los pangenomas construimos árboles filogenéticos? Árboles filogenéticos podemos construir con cualquier gen. Entonces, todo depende un poco de la pregunta que tú quieras contestar. Entonces, si tú quieres ver como el árbol de especies, entonces generalmente lo que harías sí sería construir un árbol filogenético de varios genes, ¿no? Concatenar varios genes y construir una filogenia. Si quieres ver la filogenia de un gen, pues entonces agarrarías un gen particular como el 16S o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí, es eso. Juan, Hola, buenos días, gracias. Entonces, a ver, nada más como para recapitular, hace algún par de décadas, cuando yo estudiaba en la licenciatura, nos decían que con los 16S no podíamos llegar a describir bacterias o en general procariotas a nivel de especies, sino solo a nivel de género. Y veo que ahora ya se utiliza como que de manera muy frecuente el utilizar el análisis de estas secuencias y llegar incluso hasta nivel de especie, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estamos? Si realmente ya podemos definir hasta nivel de especie con estas nuevas formas de analizar regiones variables del 16S o seguimos nada más quedándonos a nivel de género? yo la verdad creo que no podemos llegar hasta el nivel de especie. Eso es, siento yo que es muy, Muy aventurado aventurado. decir que Ujú. podemos llegar al nivel de especie. No, yo creo que así por mucho al nivel de género, pero yo creo que los análisis se quedan más arriba, como a nivel de clases o cosas así. No sé cómo vean las demás. Ok, gracias. Yo pienso que depende de la especie, ¿no? O sea, hay algunas que sí se diferencian bien, pero en particular en las que yo trabajé, que eran Streptomyces, teníamos pues el mismo 97, 98 de identidad y eran distintas especies y el mismo género. O sea, sí hay bacterias, hay muchas bacterias que no las puedes diferenciar a nivel de especie con solo el 16S. Exacto. Ok, Eh, gracias. yo, por ejemplo, coloco, digamos, el siguiente contexto. Babesia es un protozoario que transmiten garrapatas principalmente y pues digamos su filogenia está establecida como polifilética a nivel del orden que es piroplásmido. Y bueno, nosotros caracterizando uno de estos agentes en muestras de fauna silvestre y garrapata, empleamos 3 marcadores, 18S, citocromo B y COI. Normalmente para este tipo de microorganismos el 18S no es muy diciente, por así decirlo. Sin embargo, particularmente la especie que caracterizamos, en efecto del resto de las especies que tenían secuencias disponibles, generaba una divergencia lo suficientemente significativa como para establecer única y exclusivamente a partir del 18S que era una especie distinta. Y bueno, ahí se tenían otros, digamos, otro contexto adicional que era, por ejemplo, el área geográfica, los hospederos que estaba utilizando y los vectores que estaba utilizando también. Entonces, claramente a veces puede ser insuficiente un solo marcador
Y bueno, emplear dos o tres marcadores más adicionales, pues da como quien dice este sustento adicional requerido. Digamos, son argumentos más. Pero en efecto, a veces se pueden presentar esto, como decía, no, NSLEN, no recuerdo cómo se llama, que en efecto dependería un poco de especie o incluso de algunos grupos taxonómicos, porque lo que pasa también con, por ejemplo, el género Anaplasma y esto que mencionaban de los Otus o ACVs, es que muchas veces se clasificó dentro del género especies de Anaplasma única y exclusivamente con regiones cortas del 16S o incluso con el marcador completo. Pero luego, pues, digamos, profundizando en el conocimiento de la diversidad del género, se dieron cuenta que incluso habían especies que se diferenciaban con un polimorfismo de nucleótido bajo este marcador. Entonces, digamos, las personas que trabajan en este campo empezaron a decir, no, anaplasma no se puede diferenciar a nivel de especie, nivel intraespecífico con solo 16S, hay que utilizar genes más variables y ahí postularon otros marcadores precisamente para poder diferenciar entre estos taxones. Sí, estoy de acuerdo y es complicado. Por ejemplo, en el caso de los eucariontes, es muy difícil, siento yo, o sea, no hay tanta información tampoco y no hay genes luego que sean tan variables en el caso de los eucariontes, porque no está tan establecido como en el caso de las bacterias, que aquí sí les ganamos a los eucariontes, o sea, sí estamos más como, tenemos una base de datos más grande, no lo sé. Pero sí, todo depende un poquito de la especie. Juan Alfredo, Sí, hola. Con respecto a que si podemos identificar únicamente con el 16 ese nivel de especie, bueno, yo considero que es complicado, ¿no? Porque además, pues no es el gen completo, ¿no? Esto, pues recordemos, aplica para el gen completo. Entonces, tan es así que pues no basta con el 16S en muchos grupos de bacterias, ¿no? Por eso se aplicó el multilocus, ¿no? Que tienes que usar varios genes para poder diferenciar entre especies, ¿no? Entonces, a mí se me hace, desde mi punto de vista, muy arriesgado eh, hacer una descripción a nivel de especie. Yo me quedaría solo a nivel de género, ¿no? Y la otra cosa es con respecto a los ASVs y OTUs. ¿Qué tan probable? Bueno, creo que ya hay algunos estudios, pero con base a su experiencia, qué tanta diversidad puede sobreestimarse cuando se usa ASV en vez de OTUs? pues la teoría es que no mucho que no se sobreestima demasiada, ¿no? Y justo como que la mayoría de los artículos han migrado a utilizar ASVs. Esa es mi percepción. No sé si las demás tengan otra idea. Yo no uso tanto 16 heces, así que no sabría decir. Yo digo que no se sobreestima tanto. Oigan, y ya nada más para cerrar esta parte como de la discusión, les quería enseñar esto que compartió Nelly, que es importante. Este, ups, rápido. Se los enseñamos porque además ya llegó nuestro profesor Estrella y no le quiero quitar tiempo. Este, Nelly nos compartió esto que es de una página de Wikipedia que ellos han estado trabajando, ahorita que les platique más, pero es básicamente una descripción del pangenoma y lo digo porque Israel estaba preguntando y tal vez no es claro para todos qué es el pangenoma. Entonces, justo en el 2005 fue que se empezó a describir como este fenómeno y justo es porque se empezaron a secuenciar más genomas. Y la cosa es esta, ¿no? Que dentro de un linaje microbiano o digamos dentro de una especie, lo que encontraron es que hay muchos genes que sí se comparten entre ellos y hay un montón de genes que no se comparten, ¿no? Y estos genes que no se comparten, pues les llaman genes accesorios, ¿no? Y a esto que está aquí le llaman el core genoma o el genoma core, ¿no? Entonces, este es como el genoma compartido y el genoma accesorio, ¿no?
Entonces, es interesante, se han hecho muchos estudios respecto a esto. Por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo para identificar hongos específicamente utilizando este tipo de técnicas, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue diseñar como marcadores específicos para un tipo específico de genoma o de organismo, no es de pangenoma, y Nelly lo ha estado mencionando en estos días. Entonces, el pangenoma como que se diferencian dos tipos de pangenoma dependiendo del linaje, el pangenoma abierto y el pangenoma cerrado. Y esto tiene que ver con el número de genomas que se secuencian, ¿no? Entonces, si tú secuencias una cantidad como suficiente de genomas y alcanzas el total de genes, es decir, cubres todo el espectro de genes que podría haber de ese linaje, entonces le llaman pangenoma cerrado. Quiere decir que es un linaje que no tiene muchos genes compartidos entre ellos, ¿no? Y más bien que tiene todos estos grupos de genes compartidos entre ellos y que tal vez no tiene mucho variación por efectos de transferencia horizontal o lo que tú quieras. Pero un pangenoma abierto, pues entonces sería aquellos que donde sigues secuenciando genomas y sigues acumulando más genes dentro del pangenoma, ¿no? O sea, más genes en el genoma accesorio y todo eso, ¿no? Entonces eso querría decir que el pangenoma es abierto y que la diversidad dentro de ese linaje es muy amplia, ¿no? Y pues todo esto depende de la promiscuidad de la bacteria, o sea, qué tanto intercambia genes con otras cosas, ¿no? Entonces hay bacterias que tienen un pangenoma muy cerrado, es decir, que no tienen como muchas cosas como de transferencia horizontal, pero hay muchos otros que sí, entonces esos tienen un pangenoma abierto, ¿no? Entonces esto es básicamente una cosa que surgió por eso, ¿no? Por empezar a secuenciar muchos genomas. Y entonces es cuando el paradigma del 16S, pues ya a lo mejor ya no deja de tener tanto sentido, ¿no? Entonces aquí les dejamos la liga. Eh, Esto es más o menos las grafiquitas que uno hace para ver el pangenoma y todo. También preguntaba Israel que si con el pangenoma se hacen las filogenias. Y las filogenias pues no se hacen realmente con el pangenoma es esta como teoría y es este como hecho de que hay unos genes que se comparten y otros genes que no se comparten. Eso es el pangenoma. Y si ustedes quieren utilizar o hacer filogenias, depende para qué quieres hacer tu filogenia. Lo que decíamos, si la filogenia es una filogenia de especies, pues entonces lo mejor es utilizar varios marcadores que sean de copia única para hacer la filogenia. Y la otra es hacer filogenias de genes con un solo gen y ver cómo se comporta ese gen, pero recordando que lo que estás viendo es la historia evolutiva de ese gen y no de la especie, ¿no? Entonces, son las cosas. Y no sé si Nelly quería hacer un comercial, entonces dejemos que Nelly haga el comercial. Muy bien. Bueno, pues yo quería decirles que esa página que ustedes vieron ahorita del pangenoma, pues fue el resultado de un artículo que ganó el concurso anual de Wikipedia de Biología Computacional. Entonces, más bien lo que yo les quiero decir es que existe este concurso anual y pues que ojalá se animen a participar porque pues tenemos una categoría que es únicamente para artículos en español, porque pues en inglés hay muchos artículos, hay más de 1500, pero en español hay como 300 nada más de biología computacional. Entonces, pues es un gran déficit y aquí pues hay muchos expertos y aunque no sean tan expertos, o sea, como que si ustedes están haciendo su tesis en algo, pues seguramente pueden contribuir un poquito pues a mejorar la Wikipedia, que es un recurso que utilizamos todos. Y entonces, ¿les puedo compartir pantalla? ¿Me das permiso, Mirna? A ver. No, todavía no se puede. A ver si ya, pero si no, pues ya nada más se los platico. Ay, sí, ya se pudo. Entonces ahora sí se los comparto. Entonces, bueno, pues tenemos este concurso que vamos a hacer primero un preconcurso en octubre 30. Y pues si se quieren inscribir, ahí está la liga. Les explicamos un poco cómo editar la Wikipedia y pues hay unos premios. El premio es de $500 al artículo ganador.
250 al segundo lugar y $100 al tercer lugar. En el preconcurso solo es $100, pero, o sea, bueno, les puedo explicar más, pero el punto es que ojalá se quieran unir, les compartí la forma ahí en el chat, y pues es una comunidad para ir mejorando entre todos, pues la comunidad de biología computacional. Pueden participar en equipos, pues puede ser, como les digo, directamente pues su tema de tesis, o si son ya profesores y tienen alumnos, pues poner a sus alumnos a escribir ahí, pues hace que sí tengan que buscar referencias y pues trabajar en escribir seriamente en textos científicos, pues a la vez que contribuimos, ¿no? Y bueno, este es mi primer comercial, que existe este editatón, del tema que quieran, ¿eh? Puede ser biología estructural, metagenómica, pangenómica, single cell, lo que ustedes hagan con cualquier cosa que sea biología computacional, pueden contribuir. Y mi segundo comercial, pues es que tenemos, para las mujeres que quieran aprender a programar más R, tenemos este grupo de R Ladies Morelia, pero Mirna también está en otro grupo. Cada ciudad tiene su propio capítulo de R Ladies y pues es gratis, nos reunimos cada mes nosotras y lo que estamos haciendo ahorita es reproducir artículos y pues justamente pues el siguiente es como un poco sobre evolución bacteriana y el de octubre vamos a hacer Shiny Phylosec para explorar comunidades microbianas. Entonces pues si quieren aprender es gratis, solo se tienen que unir al Meetup, no necesitan saber R, van aprendiendo poco a poco. El punto es pues cómo ir haciendo comunidad. Y el último pues es que Mirna y yo estamos en una sociedad estudiantil que se llama RSG México, que es el capítulo de estudiantes que se reúnen a discutir artículos de biología computacional. Entonces, bueno, no se los hago muy largo, pero pues el punto es que tenemos un seminario, cada mes nos reunimos con distintos autores que nos exponen su artículo principal en español y la idea es que poco a poco, además de la exposición y la charla, pues hagamos un pequeño mini curso en donde podamos reproducir alguna de las figuras de sus artículos de biología computacional. Entonces, pues si quieren unirse a alguna de estas actividades de comunidad, les voy a dejar los links aquí en el chat y cualquier cosa, pues me preguntan. Ok, pues bueno, ya están ahí las comunidades, lo que hablábamos un poco también ayer. Y pues yo digo que ya hay que ir al ejercicio, ¿no? Pues van, no sé si Yakshe, tú quieras ya empezar a compartir y ya pues empezar el ejercicio. Sí, estaría bastante bien. Hola a todos, buenos días. Disculpen la tardanza. Hola. Muy bien, pues el día de hoy vamos a practicar un poco lo que es el análisis de amplicones directamente. Vamos a familiarizarnos con los programas que utilizamos. En este caso vamos a utilizar dos, que es cada dos y es Kimi. Entonces, sin más por el momento, creo que si hay alguna duda de explicación teórica o así, también la podemos responder en el transcurso del día. Y pues voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar, ¿les parece? ¿Ok? No sé si ahora se esté viendo. Entonces, vale. Creo que ya les habían explicado toda la parte teórica que involucra el análisis de los amplicones, pero pues nada más para retomar un poquito. Pues en este caso, el análisis de amplicones también se le conoce como un análisis de metataxonomía. Nos permite, parece que tomar una fotografía de un entorno en específico para saber qué es lo que se encuentra en ese momento, hablando acerca de la comunidad microbiana, ¿no? En este caso, y pues hace uso de genes o marcadores génicos que pues tienen regiones hipervariables y que pues nos sirven a nosotros para poder identificar qué grupo de taxas se pueden encontrar en dicha muestra, independientemente de qué tipo de muestra sea. Entonces, en este caso, para el ejercicio, nosotros vamos a trabajar con amplicones de gen 16S ribosomal. Entonces, nosotros pues ya vimos las diferencias entre la secuenciación de amplicones y la secuenciación de shotgun. Pues la secuenciación de amplicones va dirigida a un gen en específico. Entonces,
a diferencia de la secuenciación de shotgun que produce reads que finalmente se van a terminar ensamblando en genomas completos. En este caso únicamente nos involucramos o nos centramos en un gen en específico. Y pues para eso existen muchas herramientas que nosotros podemos utilizar. En este caso está Motur, está USearch, está Bsearch, está TheBlur, AmpTK, Dada2 y Kime. En este caso nosotros nos vamos a enfocar únicamente en dos, en Dada2 y en Kime2. Los demás softwares están disponibles en la red para que si ustedes tienen la curiosidad de cómo funcionan o así, lo pueden checar. En este caso, este curso únicamente se involucra con Dada2 y Kime. Entonces, para empezar, lo que nosotros al momento de finalizar la secuenciación, pues son las lecturas crudas. En las lecturas crudas, pues también vienen los adaptadores que utilizamos para que la secuenciación se diera a cabo. Y pues no solamente eso, pues vienen con un poco de ruido, lo que nosotros podríamos decir como bases que presentan bajos scores de calidad, etcétera. Entonces, pues realmente si nosotros metiéramos estas lecturas crudas a todo el pipeline de análisis, pues obtendríamos resultados muy poco fiables, o la verdad, muy alejados a la realidad. Entonces, esas inferencias no serían muy adecuadas. Entonces, para que nosotros podamos iniciar este tratamiento de los datos o esta inferencia de A su vez, lo que necesitamos es hacer una limpieza. Hacer una limpieza y pues hacer un denoising. Este denoising lo podemos hacer gracias al programa de Dada2. Dada2 a lo que nos va a ayudar es a recortar y a filtrar las secuencias. En este caso, además de que nos ayuda a aprender las tasas de error y a modelarlas, lo que nos ayuda a verificar la calidad de que, bueno, nuestra secuenciación sí fue exitosa, otorgándonos reads de muy buena calidad. Entonces, ¿cómo es que lo hace Dada2? Pues en este caso, Dada2 lo que hace es agarra todos los reads de tu muestra y te los clusteriza, te los alinea. Entonces, al momento en el que te los alinea, lo que Dada2 nos ayuda a hacer es verificar los nucleótidos que se comparten entre sí en las distintas posiciones de las lecturas, además de las sustituciones de los mismos, y verifica también la calidad. Entonces, gracias a eso, permite estimar las tasas de error de cada una de las lecturas. Una vez que termina con este primer alineamiento, adelante, Brenda. Perdón, fue error de dedo. Ok, está bien, está bien, está bien. También si tienen alguna duda, no se preocupen, no pueden interrumpir. Va a haber algunas cosas que no conozco en realidad, pero yo creo que es un buen espacio para que lo podamos discutir y encontremos una solución entre todos. ¿Les parece? Entonces, Dada2 al principio realiza un alineamiento y con base en los nucleótidos, la sustitución y el score de calidad, te crea una tasa de error. Después de crear esta tasa de error, te va a obtener también el p-value. ¿El p-value de qué manera lo obtiene? Pues únicamente, bueno, ¿qué representa este p-value? Representa la cantidad o bueno, la probabilidad en la que una serie de nucleótidos o en la que un read por completo se puede replicar o puede estar presente dentro de una muestra de secuenciación. Entonces, una vez que te calcula tanto la tasa de error como el p-value, va a hacer otra clusterización. Pero esta clusterización va a ser utilizando un read de referencia o una muestra de referencia. ¿Qué muestra es la que va a utilizar? Pues va a ser la que tenga la menor cantidad de p-values, la menor cantidad, la menor probabilidad de presentar secuencias repetidas o reads repetidos. Y va a utilizar también, bueno, aunado a esto, también tiene que ser las secuencias que presenten la menor cantidad, bueno, la menor tasa de error. Entonces, con base en esto, ya va a realizar un segundo alineamiento y va a utilizar como referencia estas muestras con menor p-value y menor tasa de error para realizar ahora sí, la eliminación de errores de todas las demás muestras con las que se vayan a comparar. Entonces, pues ya, una vez que, pero pues para esto empieza a tomar, empieza a realizar muchas réplicas para buscar el modelo que mejor se le acomode a las muestras que tú le estás metiendo. En este caso, para encontrar ahora sí que la mejor secuencia de referencia con la cual se pueda realizar el denoising o la eliminación del ruido. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
Bueno, creo que por el momento no. Yo creo que Entonces, podemos ya entrar al ejercicio Jackson. ok, me parece bien. Entonces, sin más por el momento, pues, quiero que todos, abran su RStudio, por favor, y se sitúen en la carpeta de taller de amplicones, taller amplicones, pozol. Ok. Una vez que, se sitúen en esta carpeta, voy a pedirles que hagan un tree, escriban de esta manera, tree, para saber qué archivos presentan. ¿Ok? Tenemos que ver de qué manera se encuentra acomodado el directorio para nosotros empezar a posición situarnos al momento de correr cada uno de los programas. ¿Ok? Entonces, en este caso, se tiene que ver así. Tenemos una carpeta de datos en donde vamos a tener las lecturas de secuenciación crudas. Vienen, ahora sí que divididas por hora y en lectura reverse y forward. Entonces, R1, R2, y tenemos una carpeta dentro de data que es de bases de datos, una que es una base de datos que es Silva. Aunado a esto, debemos de tener un documento que se llama metadata.tsv, una carpeta de resultados y una carpeta de scripts. Ayer estaba checando el directorio, que todo estuviera completo, y me di cuenta que este archivo de metadata.tsv, pues, no estaba presente en muchos de los alumnos. Entonces, si es el caso, si en tu caso no aparece ese archivo, pues te voy a escribir el código en el chat para que lo copies a partir de la cuenta del alumno 1. Entonces, un momentito. Se los voy a escribir para que todos lo tengamos. Porque ese va a ser muy importante al momento de empezar a trabajar con Kime. Y también si alguien lo podría copiar en el Discord, estaría bastante bien, muchas gracias. Para que todos lo tengamos, porque esa carpeta sí va a ser muy necesaria. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos únicamente son los reads crudos, pero para que nosotros empecemos a trabajar necesitamos los reads limpios y libres de adaptadores. Entonces, para eliminar esos adaptadores, nosotros necesitamos correr con un comando, o bueno, con un programa que se llama Cotadapt. Entonces, por ejemplo, Cotadapt va a ser un programa que nos va a ayudar a cortar estos adaptadores, independientemente de cuáles hayan sido. Nos permite elegir qué adaptadores cortar y pues va a buscar en las secuencias y los va a eliminar. Esto nos va a ayudar también a reducir una gran cantidad de ruido. Entonces, para empezar, tenemos que crear este directorio. Este directorio en donde va a albergar todos los resultados que vayan a generarse a partir de Cotadapt. Entonces vamos a darle, tenemos que estar situados en la carpeta de taller de amplicones de pozol. Entonces vamos a darle results, queremos que esté dentro de la carpeta de los resultados y le vamos a dar Cotadapt. ¿Okay? Ya hacemos un ls de results para ver que sí está y ahí está nuestra carpeta de Cotadapt. Entonces, pues bueno, en este caso, lo que nosotros vamos a correr en este momento va a ser un pequeño script en el que le vamos a decir a Cotadapt que en este caso vamos a correrlo para cada uno de los archivos. Se le va a hacer un ls a data que nos va a listar los archivos trimeados, pero principalmente, bueno, los archivos crudos, utilizando únicamente el asterisco.gz que nos muestre esos resultados. Y se les va a quitar, pues, todo lo que, bueno, del nombre de ese archivo se nos va a quitar lo que no nos sirve en este caso, que pues es todo lo que va después de este guión bajo. O sea, prácticamente nos va a dejar con el único nombre que es la hora. Entonces, es lo que nos va a enlistar. Y a partir de ese listado, vamos a correrle Cotadapt a todos esos archivos.
pero vamos a analizar un poco el comando de cotadapt para ver bien qué es lo que hace. En este caso, cotadapt, pues lo llamamos al programa y nos va a dar un -M200. Eso quiere decir que nos va a filtrar los datos, o bueno, prácticamente únicamente va a recortar los adaptadores de las secuencias que tengan más de 200 pares de bases. Entonces, todas las que no tengan 200 se van a eliminar. Entonces, ese es uno de los datos que nosotros tenemos. Tenemos que verificar también un poco antes de verificar la longitud de nuestros reads para saber si este parámetro es bueno para la muestra que nosotros estamos metiendo, porque va a variar dependiendo de la calidad de la secuenciación. Entonces, en este caso, anotamos también el comando de per-filter para que filtre de manera pareada, porque hay algunas veces en las que la secuenciación se da con single-end sequences, pero en este caso lo vamos a hacer con secuencias pareadas. Tenemos el forward y tenemos el reverse. Además de esto, tenemos el label de no indels. Indel es una abreviación para insertion y deletion. Entonces, los nucleótidos que están marcados como inserciones o deleciones, esas no las va a contar y también se van a eliminar. Entonces, de esta manera ya se hace el primer filtrado para eliminar el ruido de nuestras secuencias. Pues bueno, esa es la primera parte, esos son los parámetros que nosotros estamos poniendo. Y ahora le vamos a decir con el -G minúscula el adaptador que está, bueno, el primer adaptador que se le colocó al momento de la secuenciación. Y en este caso, creo yo que existe un directorio con los adaptadores, dependiendo, o sea, por ejemplo, si trabajaste en Illumina y utilizaste un kit de Illumina para secuenciación, creo que ya viene dependiendo de, bueno, ya viene, hay una página, un directorio con los adaptadores que tú utilizaste, dependiendo del kit que venía, etcétera. Entonces, ahí es una buena manera de buscarlos. Y pues en este caso se trabajó con región B3, B4 del gen 16S y para ello se utilizaron estos adaptadores. Con G- colocamos la secuencia del primer adaptador y con G mayúscula la secuencia del segundo. ¿Ok? Entonces aquí le informamos que va a trabajar con 4 núcleos y ya para finalizar pues va a haber una tercera línea, un "-o" que va a ser el output de los archivos forward y un "-p" que va a ser el output de los archivos reverse. Y una vez que ya colocamos los parámetros, los adaptadores que queremos portar y los archivos, o bueno, el lugar de donde queremos que nos deje los archivos, vamos a colocarle dónde están esos archivos. Entonces, en este loop, colocamos que van a estar todos los archivos que tengan esta variable de file y una terminación en la carpeta de data para los forward y para los reverse. Entonces, ahora que conocemos bien cómo está construido este comando, vamos a correrlo. Acuérdense de siempre estar situados en la carpeta de taller amplicones de Pozol para que pueda correr de buena manera. Entonces copiamos. Ah, bueno, aquí acabo de cometer un error porque no viene aquí, pero el software de Cotadapt viene instalado en un ambiente de Conda. Entonces, vamos a darle a este es el que vamos a activar. IME2-Amplicon-2004.2. Entonces vamos a darle Conda Activate IME2. Entonces, si les aparece un mensajito, no hay ningún problema, solamente hay que esperar a que el ambiente de Conda se termine de activar. Entonces, vamos a ver si el programa de Cotadapt si está aquí. Entonces le damos Cotadapt y ya te aparece. This is Cotadapt 4.6 con Python 3.8.15. Eso quiere decir que el programa ya está presente. Entonces, una vez que ya tenemos activo el ambiente de Conda con Cotadapt, vamos a volverlo a correr. Y ya, así ya corrió. Entonces, una disculpa que mi terminal anda un poquito curiosa, entonces me marca así. Pero pues vamos a ver qué es lo que nos arroja Cotadapt. Principalmente, es un resumen de
los cortes que se llegó a realizar en cada uno de los reads de las muestras que le entregamos, que le dijimos que corriera. Entonces, Disculpe, ¿puedes repetir para activar el ambiente de Conda, cómo se llama la carpeta? sí, repetir de Grecia. Sí, había dicho que estaba en Kime 2. Ah, sí. Mira, tiene que ser nada más aquí no, no. Ahí está. Tiene que ser este. Este ambiente de Kime es el que nosotros vamos a estar utilizando. Se los voy a escribir en el chat también para que lo tengamos todos. Kime 2, amplicón, Disculpa, pero ¿cómo sacaste la lista de software Conda para ver el nombre exacto también? Ah, ok, mira, también para que nosotros podamos enlistar lo que hay en un ambiente de Conda, tiene que ser con este comando, que es Conda, llamamos al programa de Conda, de environment, y le damos list. Y así nos va a dar todos los ambientes de Conda que están instalados en este servidor. Bien, por ejemplo, aquí está el de Binning, que utilizamos con Diana los últimos 2 días. Está el de Metagenomics también. Pero en este caso, el que nosotros tenemos va a aparecer con un asterisco el que está activo. Es este. Kime 2-amplicon-2024.2. Y pues bueno, otro dato curioso o sea, si ya nos metimos dentro de un ambiente de Conda, para saber qué es lo que hay instalado, le tenemos que dar Conda list. Entonces, ya en un momentito, ahí están los programas que están instalados en este ambiente de Conda. Pero bueno. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya corrimos Cotadap, ya quitamos los adaptadores, entonces nuestras secuencias ya están un poco más limpias de lo que habían salido del secuenciador. Sin embargo, vamos a ver, tenemos siempre que revisar a dónde fueron a parar estas secuencias ya libres de adaptadores. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hecho una carpeta de resultados? Vamos a darle ls a la carpeta de results y lo habíamos puesto como Cotadap. Y aquí están. Las secuencias forward y reverse de cada una de las muestras de cada horario, pero ya libres de adaptadores. Entonces, pues bueno, aquí podemos continuar todavía más. Ya utilizamos Cotadap, ya tenemos la primera parte del filtrado. Pero entonces la siguiente parte se tiene que hacer desde Kime, desde el software de Kime. Sin embargo, estos datos se tienen que importar porque Kime no va a leer este tipo de datos de esta manera, sino lo tenemos que pasar a un formato que sea amigable con el programa. Entonces, para eso, vamos a correr este comando que es bash. Bash lo que hace dentro de la terminal es un programa, bueno, es un comando de ejecución. Lo que va a hacer bash es que, por ejemplo, nosotros ponemos el comando bash y le vamos a dar la localización de dónde se encuentra un archivo de script, o sea que ya tiene un comando dentro. Usualmente los archivos que ya son scripts tienen la terminación .sh en el final. Entonces, aquí podemos ver el contenido del script y qué es lo que lleva. Y pues bueno, este es un script para crear un archivo manifiesto. El archivo manifiesto es lo que nosotros ya utilizamos dentro de Kime para importar estos datos y para empezar a trabajar. Entonces vamos a ver qué es lo que le estamos poniendo al archivo manifiesto o qué es lo que el programa realmente está haciendo. Pues bueno, te va a mandar directo a la carpeta de Cotadap y de ahí te va a volver a enlistar los archivos, pero únicamente con el nombre. Se elimina todo lo que está después del guión bajo y te los va a enlistar en orden. Entonces, te va a escribir en este archivo manifiesto el nombre de ese ID, o sea, de los archivos que ya tenemos en Cotadap, seguido de ahora sí que
dónde se encuentra ese archivo dentro de tu terminal, además de la dirección, y al final te va a colocar también, o sea, va a converger con los archivos de los metadatos, que esos son muy importantes. Entonces, eso es lo que tenemos por aquí. Pueden checar el código en el curso también por cualquier cosa. Pero pues por el momento, esta es una manera muchísimo más sencilla de correrlo. Entonces, vamos a pegar, acuérdense de situarse siempre en la carpeta de taller amplicones de Pozol, y vamos a darle Enter. Entonces, ya lo corrimos, salió bien, y vamos a ver, se supone que aquí nos marca que nos debió de generar un output. Perdón, a mí me genera un error. ¿Qué error te genera? Me dice que no eligió el archivo directorio. A mí también me genera un error. Ok. ¿Que no genera un archivo directorio? Sí, ya lo pegué. Ok. A ver, déjame verlo. Ah, ok. Les está faltando el archivo metadata que les había mencionado al final, bueno, al inicio, más bien. Entonces, creo que ese ya se los pegaron en el... Ah, adelante, Diana. Hola, todos pueden simplemente copiar el primer bloque de código que viene en la página hasta el principio, viene un bloque de código de sitúate en tu home, copia el siguiente directorio y entra a él. Si hacen eso, todos en absoluto van a tener su archivo metadata ya. Ujú. A ti, Daniel, te salió el mismo error, pero sí tienes el archivo metadata. Ok, ¿me Si puedes, quieres, bueno. si alguien lo podría ayudar, por favorcito, estaría bastante bien. Me puedo ir a la una y quien tenga ese error o algo así, pues ya entré ahí. Muchas gracias, Diana. Entonces, y ahí en fuera, ¿quién sí pudo correr el archivo, bueno, el script para crear el archivo manifiesto? Si me lo pueden señalar con una palomita, estaría bastante bien. Vale, sí Una veo varios. pregunta, ¿cómo activaste Kime Applicon? ¿Cómo lo activé? Ok. Ajá, Mira. es que fui a un room y no me perdí. Ah, sí, no hay ningún problema, mira. Para activar el ambiente es conda. Ahí está, un momentito, ahí está, es conda, activate, y este es el que nosotros estamos utilizando. Es Kime 2-amplicon-2024.2. Entonces, una vez corriendo te va a activar el ambiente de Kime y pues vas a poder utilizar Kotadap, Kime y Dap. Gracias. No hay de qué. Pues bueno, entonces se supone que al nosotros correr este archivo manifiesto, lo que nos va a generar es manifest.csv, y debe de estar en la carpeta de data. Entonces vamos a darle un ls a la carpeta de data para ver qué es lo que tenemos. Y pues si ven, aquí está, manifest.csv. Entonces, sí se les generó, muy bien, y pues vamos a poder continuar. Ya vamos a llegar a la parte de la importación de los datos a Kime para proseguir con todo lo del denoising. Entonces, para eso siempre hay que mantener un poco el orden y tenemos que crear el directorio donde vamos a albergar los datos que Kime nos vaya arrojando. Entonces, para eso, en esta parte de importar los datos, vamos a copiar mkdir, crear directorio -p, dentro de la carpeta de results, un directorio para los archivos de Kime. Entonces le damos Enter y vamos a darle ls a results para ver que sí esté, y aquí está. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya llegamos hasta este punto, vamos a ver el código para Kime.
Kime usualmente trabaja de esta manera, tiene cada uno de los renglones dentro de la terminal va a representar uno de los comandos que puedes ingresar con Kime, dependiendo de la acción del comando principal. Entonces, en este caso, llamamos a Kime y vamos a utilizar la función de tools import para importar estos datos. Y al principio nos va a pedir qué tipo de datos van a ser los que nosotros vamos a importar. Y pues en este caso nosotros vamos a elegir la opción de sample data y pues son paired and sequences with quality. O sea, ya son las secuencias pareadas con índices, bueno, con scores de calidad. Entonces, eso es lo que debe de saber Kime para empezar a importar los datos. Y ahora nos va a preguntar cosas relacionadas a la ubicación. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran estos datos? El input path, pues va a ser el archivo manifiesto que nosotros acabamos de hacer. Después nos va a pedir el output. ¿Dónde quieres que te coloquemos los datos que ya estén importados? Pues va a ser en la carpeta de los resultados de Kime y va a llevar este nombre. 01.demux.qza. Todos los archivos que se trabajan dentro de Kime van a tener esta terminación de QZA, quiere decir que son artefactos. Y pues bueno, el software de Kime no solamente presenta, o sea, tiene este tipo de funciones, sino que también tiene foros en Internet y además tiene, ¿cómo se dice? Una página de visualización para este tipo de archivos, para saber qué es lo que contiene. Entonces, desde la terminal no se pueden abrir, pero sí se pueden abrir mediante la página de Kime. Entonces, eso en un momento lo vamos a ver. Pero pues, bueno, y aquí le tenemos que poner como el formato en el que estos datos vienen. Entonces, nosotros ya corrimos el archivo manifiesto y le tenemos que poner que es un FASTQ de secuencias pareadas que viene en un manifiesto. Entonces, esto es lo que representa. Le estamos diciendo cómo es que vienen esos datos para que Kime sepa cómo importarlos. Entonces, una vez que ya entendimos esta parte, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en la terminal. Entonces, ya está corriendo y al final, cuando termine de correr, Kime te va a dar un anuncio, bueno, te va a dar un mensaje en verde que te diga, se ha creado tal archivo, está en esta carpeta. Miren, aquí está. Ahí está, imported data manifest como un manifiesto de secuencias pareadas y te lo mandó a los resultados bueno, a la carpeta de resultados y a la carpeta de Kime 2. Entonces, si es así, vamos a darle un ls, R de results, damos tabulador para autocompletar y buscamos el 02 y autocompletamos otra vez y aquí está. El artefacto de Kime, ya importamos nuestros datos, quiere decir que ya podemos seguir con todo lo demás, pero dentro de Kime, ya no hay ningún problema al respecto, ya son compatibles. Entonces, aquí es lo que le decía, Kime tiene un formato de artefacto y tiene un formato de visualización. QZA es de artefacto, QZV es de visualización. Y aquí es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a cambiar, bueno, vamos a importar este formato QZA a un QZV para ver cómo es la visualización o cómo es que se ven esos archivos. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar Kime para llamar al programa, Demux Summarize va a ser el comando y ya, le vamos a decir en data dónde se encuentran esos datos, que es esta que acabamos de generar. Y en O va a ser el archivo con terminación de visualización. ¿Ok? Entonces, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar. Entonces ya está corriendo. Vamos a esperar, como ahorita varias personas ya lo estamos corriendo a la vez, pues se va a tardar un poquitito más, pero pues no hay ningún problema. Si quieren, por el momento, vamos viendo cómo se ve este visualizador de Kime. Entonces, así es como se ve el visualizador de Kime 2. Tenemos aquí, es una interfaz donde podemos visualizar archivos con terminación QZA y QZV. Entonces, lo único que tenemos que hacer es descargarlo y lo vamos a arrastrar y a entregar en esta parte para que Kime 2 nos entregue cómo se ve ese resultado a manera de texto. Entonces,
Si quieren, ahorita eso lo podemos ir explorando. Y pues en mi caso ya terminó de importarse. Así, Save the Visualization en la carpeta de resultados o en la carpeta de Kime2 dentro de resultados y así se ve. Entonces, siempre hay que estar verificando que esos archivos se generaron. Entonces, aquí está. Este es el archivo de visualización. ¿Hasta aquí van bien? ¿Vamos bien? Si alguien tiene alguna duda, con mis compañeros se pueden ir a un breakout room para que podamos seguir agarrando el ritmo. Entonces, veo palomitas verdes, entonces muy bien. Para descargar los archivos dentro del RStudio tenemos que irnos a esta ventana de aquí, que es el visualizador de archivos. Nos vamos a taller y nos vamos a results. Aquí está, en Kime2. Tenemos este. Le vamos a dar aquí para seleccionarlo en la rueda de los ajustes y le vamos a dar export. Y nos va a decir, con este nombre lo quieres descargar y le vamos a dar download. Sí, lo vamos a descargar de esta manera y ya lo vamos a tener en nuestra computadora. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hace es es un resumen de todos los datos que se presentan, nos va a generar un resumen y nos va a entregar algo como esto. ¿Ok? Para empezar, Ay, aquí tenemos... Pregunta rápida. ¿Cómo lo Claro. descargaste? Ah, claro, no te preocupes. Mira, en el RStudio, ¿sí se alcanza a ver mi pantalla aquí en el RStudio? Sí. Vale. Vamos a irnos a este explorador de archivos. Es la ventana que está abajo a la derecha. Ujú. Entonces, nosotros nos encontramos aquí, en el taller Amplicones de Pozol. Entonces, nos vamos a ir a la carpeta de Results y a la carpeta de Kime2. Ujú. Y una vez que ya tenemos estos archivos, voy a seleccionar el archivo que yo quiero descargar. Me voy a ir a esta ruedita, a este engrane que es Ah, ok. ajustes, y le Ajá. voy a dar en Y export. Ay, muchas Listo. gracias. No, no hay de qué. Y una vez que ya lo tienes descargado, en el curso vas a encontrar esta liga que dice Kime2 Review justo abajo de este código. Le vas a picar y ese archivo que descargaste lo vas a colocar en esa pestaña. Perfecto, gracias. Bien, aquí está. Voy a abrir mis archivos, que es donde tengo las descargas. Ya van a ver mi desastre, una disculpa. ¿No? Pero pues aquí podemos ver que pues está ¿no? Que es el que acabamos de descargar. Entonces, le voy a ir aquí, le voy a dropear. Y ¡tarán! Nos va a presentar, ahora sí que unas gráficas y nos va a presentar el conteo de las secuencias que nosotros le acabamos de colocar. Entonces, tenemos el mínimo de que hay muestras que tienen forward, y en reverse también, ese es el mínimo, y el máximo son las que tienen de 200,000 en forward y 200,000 en reverse. Y en total, pues fueron casi 800,000 secuencias. Entonces, aquí podemos ver el número de reads por muestra. Entonces, tenemos una muestra con menos de 10 secuencias y tenemos aquí 3 con más de 2. Bueno, aquí en esta parte con 2 con 2 a la E, con 2E a la 5. Entonces, pues esta es una buena manera de poder observar la calidad, cómo vienen nuestras muestras, y pues también, no solamente eso, ahorita les voy a presentar también otras gráficas que podemos encontrar que nos van a ayudar principalmente a la toma de decisiones. En este caso, al momento de utilizar Data 2, vamos a tener que hacer una toma de decisiones dependiendo de la calidad con la que vengan nuestras secuencias. Entonces, me voy a regresar al curso. Y pues vamos a obtener algo como esto, ¿no?
Estas gráficas lo que nos van a hacer es, van a resumir la calidad de las secuencias que nosotros estemos poniendo. Entonces, aquí vamos a tener el número de la secuencia, el número de nucleótido en donde se encuentra, y pues la escala de calidad que va de 0 a 45. Entonces, por ejemplo, estas de las muestras que nosotros acabamos de colocar. De las que nosotros pusimos, estas son de las forward, vamos a observar cómo en el nucleótido 20, 40, 60, 80, hasta el 100, tenemos una calidad bastante grande, de 35 por lo menos, que es la más baja. Y aquí se da un poco hacia abajo, a partir del nucleótido número 100, empezamos a tener reads de 35, de 30, bueno, de 30, de 29, de 28, así, hasta que empieza a decrecer todavía más, inclusive llegando por ahí del read número 200, bueno, sí, de la base 200, tener secuencias de calidad 25, 22, 20, hasta acá, hasta el 300, que pues ya, bueno, aquí al 280 es el punto mínimo de calidad que podemos encontrar, que llega hasta el 10, por ahí. Y bueno, de las rivers también vamos a observar algo similar, sin embargo, aquí el decaimiento de la calidad es más notorio. Entonces, a partir del 120 ya tenemos una calidad del 30, hasta el 200 que ya tenemos una calidad promedio de 15, 12, 13. Ahí. Entonces, eso es una parte. Y la otra importante es aquí, que es un resumen de la longitud de la secuencia. ¿Se acuerdan que en Cotadap nosotros dijimos que queremos únicamente secuencias que estén por arriba de los 200? Entonces, vamos a observar que sí, o sea, el total de secuencias sampleadas fueron 1000 y nos da el porcentaje de las secuencias dependiendo del promedio de bases que tienen. Entonces, por ejemplo, tenemos que la mínima, o sea, el 2% tiene 283. Eso quiere decir que sí, nuestro premiado de adaptadores y filtrado de Cotadap sí nos ayudó a mantener ese promedio de secuencias a que estén por encima de las 200 pares. Eso es en las forward. En las rivers tenemos 279, entonces también estuvo bien. ¿Por qué les explico esta parte? Pues en dada 2, al momento en el que nosotros lo vamos a correr, tenemos que tomar decisiones para saber en qué lugar vamos a hacer el truncado de nuestras secuencias. Entonces, aquí, la eliminación del ruido y el agrupamiento con dada 2, vamos a tener esto. Entonces, estos dos comandos que es strong length forward y strong length reverse. Entonces, nosotros lo tenemos a 280 y 250 como la parte demostrativa, pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros llegamos a truncar de más, hay que recordar que nosotros tenemos secuencias que llegan hasta los 283, hasta los 283 pares de bases en forward y a las 273 en reverse. Entonces hay que tener cuidado con no sobrepasar esos límites porque si no nos vamos a llevar secuencias de más y esa es información perdida que nos puede servir al momento en el que queramos discutir estos resultados. Entonces, también hay que ver si no vamos a ser tan estrictos con el trimeado de nuestras secuencias, porque, por ejemplo, aquí estamos cortando a 280. Si nos regresamos a la gráfica, 280 sería a partir de aquí. O sea, todo lo que está del 280 para arriba, eso se va a truncar, se va a eliminar. Y nos vamos a quedar con una parte, con todo lo que corresponde a esta parte de la secuencia, a todo esto. Pero, por ejemplo, esa parte puede también conllevar una pérdida de información o puede darnos inclusive información que no nos sirve debido a la mala calidad de las secuencias. Entonces, es por eso que nosotros debemos de verificar la calidad de nuestras lecturas antes de realizar este trimeado con dada. Pues aquí, ¿no? Aquí nosotros dijimos al 250. No estamos siendo tan estrictos con la calidad, pero sí le estamos eliminando una parte que nosotros ya consideramos que sí, la calidad no es lo suficiente como para mantener esta parte del análisis. Pero aquí ya va a depender del criterio del investigador y de qué manera tú quieres tratar tus datos.
Entonces, ya al inicio de esto les expliqué un poco cómo es que va funcionando Dada. Y pues aquí podemos observar, podemos darle en help para ver cada uno de los comandos o parámetros que nosotros le podemos entregar al programa. Entonces, vamos a pegarlo nada más para ver. Va a tardar un poquitito, no hay tanto problema. Entonces, aquí está. Estos son los que, ahora sí que los parámetros que nosotros le podemos dar a Dada 2. Tenemos el truncado de las lecturas en las forward, en las lecturas forward, tenemos el truncado el truncado de longitud en las lecturas reverse. Tenemos también el trimeado, ahora sí que la tasa de error máxima que nosotros queremos para forward, para reverse. Y así, también podemos, la longitud mínima que nosotros queramos en cada una de las lecturas para que puedan hacer el sobrelape. O en este caso, Dada 2, lo que hace es un merge en un punto del proceso que ayuda a posicionar las lecturas forward y las lecturas reverse para que tengan un sobrelape y ver si la tasa de error realmente funciona con cada uno de los nucleótidos y ver si sí hay lo suficiente longitud de lectura para que este sobrelape sí se pueda hacer, porque puede llegar el caso en el que nosotros cortemos mucho en forward y no cortemos mucho en reverse, y por ejemplo el sobrelape ya no se puede hacer el merge, y tengamos que reconfigurar esos parámetros. Entonces, también tenemos el Quimera Method, que es para la eliminación de quimeras. Tenemos comandos para eliminar secuencias repetidas, que esas no nos van a dar únicamente sobre expresiones. Y pues la eliminación de muy mala calidad, entonces esas también se eliminan por medio de Dada 2. Entonces, todo esto es lo que conlleva el proceso de denoising. Así que vamos a correrlo. Esta es la parte que se toma un poquito más de tiempo. Cuando yo lo corrí, fueron como unos 15, 20 minutos. Entonces, en lo que va corriendo, vamos explicando la demás parte del curso para que vayamos entrando en texto. Entonces, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar. Aquí está. Acuérdense de siempre estar en la carpeta de taller Amplicón de Pozol, porque a partir de aquí es de donde se da todo el curso prácticamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene este comando antes de que lo corramos. Entonces ya estamos llamando al programa de Kime y a su vez a Dada 2 y le vamos a decir que nos va a quitar el ruido de secuencias pareadas. Y le vamos a decir dónde están esas secuencias, que es este archivo, el 01.demox.qza. Ponemos los parámetros, el truncado de las lecturas va a ser a 280 y en forward, y el truncado de las lecturas en reverse va a ser en 250. Y le vamos a decir que un output van a ser las secuencias representativas que vaya a encontrar. Y nos las va a dejar en este archivo, que es un artefacto de Kime con las secuencias representativas del volumen 1. Como otro output nos va a generar una tabla. Esta tabla se va a conocer como 03.featureTable y va a ser también un artefacto de Kime y se va a encontrar en la carpeta de los resultados de Kime. Y al final nos va a dar un último output, va a ser los estadísticos del denoising. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que recortó? ¿Cómo quedaron las muestras? Etcétera. Entonces, va a ser un pequeño resumen que también nos va a presentar aquí. Y nos va a dar, junto con los demás otros 3 archivos que vamos a correr. Y pues ya le decimos cuántos threads va a correr. Y en este caso van a ser con 10. Entonces, puede tardar un poquitito. Así que lo vamos a dejar corriendo y vamos a revisar lo que resta del curso para que vayamos viendo qué más tenemos que hacer durante este workflow. Le damos Enter. Va a empezar a correr. Entonces, una vez que nosotros tengamos estas secuencias, pues sí, prácticamente tengamos las tablas de feature, que es con las secuencias ya libres de ruido, libres de adaptadores, etcétera,
y tengamos estas secuencias representativas que dada 2 vaya encontrando, lo que sigue pues es esta parte, la asignación taxonómica. En este caso, Kime también tiene la opción de nosotros asignar taxonómicamente esta tabla con base en varias bases de datos que tiene presentes. Kime 2 es una muy... Las bases de datos, en este caso, puede ser tanto GreenJeans como Silva. Entonces, para eso, bueno, sin embargo, tenemos que de datos de Kime, lo que nosotros tenemos que hacer es entrenarla. ¿Y cómo es que se entrena una base de datos? Pues bueno, en este caso, al momento en el que tú descargas la base de datos, te va a dar esto. Te va a dar un classifier Silva. Esta ya está entrenada porque dice train, pero te va a entregar viene en 2 partes esta base de datos. Vienen las secuencias y vienen los taxones. Entonces, al momento en el que tú quieres entrenarlo, lo que vas a hacer es buscar las secuencias que pertenezcan a la región del gen 16S que tú secuenciaste. Esto para reducir, obviamente, el tamaño de la base de datos a algo en específico, a algo más puntual, para que además de que el proceso no sea tan largo, de que la base de datos esté buscando en todo lo que tiene registrado, sino que únicamente se vaya a algo más puntual, sea más rápido, sea más conciso y sea muchísimo más veraz. Porque pues inclusive hay algunas regiones que se llegan a sobrelapar, entonces ya te empieza también a generar un poco de asignación taxonómica errónea, porque te está diciendo que hay cosas ahí que en realidad no hay como tal. Por eso es únicamente centrarlo hacia las regiones que nosotros secuenciamos. En este caso fue la región B3, B4. Entonces, nosotros extraemos esas secuencias de la base de datos total y luego juntamos las secuencias representativas de la base de datos con la taxonomía ya extraída y tendremos esta base de datos entrenada. Entonces, esta es una buena práctica que nosotros debemos de realizar para que nuestros datos tengan muchísima más fiabilidad. Entonces, para correr la asignación taxonómica, lo que nosotros necesitamos principalmente es el clasificador y los reads, las secuencias, bueno, en este caso el archivo que nosotros generamos, que tienen las secuencias ya, bueno, las secuencias representativas, perdón, que son esas las que ocupamos. Entonces, llamamos al programa Kime y le damos feature classifier y classify sklearn, que es el comando para que nosotros podamos decirle a Kime así como de, oye, de esta base de datos, quiero que me asignes la taxonomía a esta muestra de secuencias representativas que yo te estoy dando. Entonces, para eso metemos el clasificador, que va a ser aquí, que va a ser, en este caso, utilizaremos la base de datos de Silva, que pues no hay ningún problema, ustedes pueden utilizar también GreenJeans en algún punto, si gustan, todo depende de qué es lo que estén buscando. Vamos a ponerle también que los reads se encuentran en este archivo, que en un momento se nos va a generar, que son las secuencias representativas, y le vamos a decir la clasificación, en este caso es el output, es el archivo con la taxonomía, que pues se va a albergar en esta carpeta de Kime 2 como taxonomy.qz. Entonces, este proceso también es un poquitito tardado debido a pues ahora sí que todo el esfuerzo computacional que tiene que realizar la terminal para poder asignar taxonomía es un poco tardado, pero pues no hay problema si se puede realizar. Perdón, tengo una pregunta. Claro, Mónica, adelante. Acerca de las bases de datos. Yo sé que Silva está más actualizado que GreenJeans, pero tú me dices que a lo mejor hay, depende de lo que yo esté buscando, si me voy a GreenJeans o Silva. ¿Qué otra diferencia puede haber en estas bases de datos? Otra diferencia que yo había visto es el porcentaje de alineamiento que pueden llegar a tener estas bases de datos. Yo había investigado, no sé si alguien tiene otro dato, me encantaría que me corrigieran, por favor, pero yo he investigado que la base de GreenJeans está clusterizada al un 85% bueno, el alineamiento es a un 85% de fiabilidad.
Entonces, por ejemplo, si encuentra secuencias que son 85% similares, esas te las va a agrupar. Sin embargo, Silva está al 99%. Entonces, yo creo que esa podría ser una de las diferencias más marcadas en este caso. Silva es un poquito más estricto con respecto al alineamiento y a la clusterización de las secuencias para que a esas se les asigne un taxón, porque tiene un 99%, busca secuencias que sean 99% similares, mientras que Green Genes ocupa un 85%. También mencionar un poquito que Green Genes, pues es la base de datos que utiliza ahorita la versión de GTDB, entonces eso es una cosa. Y pues lo que habíamos dicho, que Silva es una base, entonces tiene más secuencias. No lo sé. Yo creo que para 16S, Silva está bien, también Green Genes, yo creo que ambas funcionan, pero más bien depende si tú tienes como otro tipo de datos, como ITS o otra cosa. Eso creo. Gracias. Vale, entonces, una vez que nosotros ya habramos generado esta parte de taxonomía, lo que nosotros vamos a obtener, pues van a ser tablas, vamos a obtener unas tablas que nos van a permitir observar las secuencias representativas, a qué muestra pertenecen y a qué taxón también pertenece. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a generar archivos de visualización, que va a ser uno para ver la taxonomía, que es lo que hay, otro para ver las secuencias representativas, y al final uno para la tabla de conteos. Entonces, lo que hace es esta tabla, la que nosotros podemos observar es el número de secuencias por muestra que estamos colocando. Y una vez que tengamos estos 3 archivos, vamos a poder llevarlo a la visualización en R. En R, creo que estos programas ya los habíamos, estas librerías ya las habíamos utilizado, que es Phylosec y Kime, además de DevTools y Microbiome, para que nosotros podamos realizar los análisis pertinentes con los cuales nosotros queramos describir a la comunidad que nos hemos encontrado. Entonces, les vamos a generar principalmente, en este caso, vamos a extraer las tablas de OTUS, vamos a extraer el metadata a partir de los objetos de Phylosec que vayamos a crear y vamos a generar heatmaps con AMIS, con los cuales podemos observar esto. Vamos a observar la proporción de los grupos que se hayan encontrado en nuestras muestras, dependiendo de la hora en la que se secuenciaron. Entonces, este es uno de los resultados fundamentales que podemos obtener de un análisis de amplicones. Prácticamente, observar qué hay. Observar qué hay en este caso, en cuestión de grupos bacterianos, o inclusive de microorganismos, puede ser de hongos, bacterias, arqueas, etcétera. En este caso vamos a ver muchas bacterias.